Si uno observa con detenimiento esta fotografía de 1923, lo primero que atrapa la mirada es la opulencia descarada de la familia Montalvo. Están dispuestos en el patio central de su casona en Guanajuato, rígidos en sus mejores trajes de domingo, con la arquitectura colonial alzándose detrás de ellos, como un testamento de su poder inquebrantable. El padre, don Aurelio, sostiene un bastón de caoba con empuñadura de plata. La madre, doña Beatriz, exhibe un collar de perlas que brilla incluso a través del tono sepia desgastado por el tiempo. Parecen los dueños del mundo, y en aquel rincón del Bajío mexicano ciertamente lo eran. Pero mi trabajo, mi obsesión, no es mirar a quienes posan para la posteridad, sino a quienes fueron capturados por accidente. Si desvían la vista hacia la izquierda, justo en el borde donde la emulsión fotográfica comienza a desvanecerse en una mancha oscura, verán una figura borrosa. Es una mujer joven, con la cabeza gacha, sosteniendo una bandeja de plata vacía. Su rostro está desenfocado, casi borrado por el movimiento, como si el propio universo conspirara para mantenerla en el anonimato. Esa mujer es Isidora, y aunque en esta imagen parece un fantasma condenado a servir eternamente en las sombras, la historia que está a punto de desplegarse nos revelará que ella poseía una luz capaz de eclipsar todo el oro de sus patrones. Antes de adentrarnos en los túneles que cambiaron su destino para siempre, si sientes que las historias de los olvidados merecen ser contadas con dignidad y respeto, te invito a que le des un me gusta a este vídeo y te suscribas al canal. Tu apoyo es la luz que nos permite seguir revelando estos ecos del pasado. Para entender la magnitud de lo que le ocurrió a Isidora, primero debemos respirar el aire de Guanajuato en aquella época. Era una ciudad de contrastes brutales, construida sobre vetas de plata y lágrimas de mineros. Mientras en la superficie las iglesias barrocas tocaban el cielo con sus cúpulas doradas, y los teatros se llenaban de seda y música europea, el subsuelo era un laberinto de túneles, minas y desagües, un sistema circulatorio de piedra y humedad que sostenía la belleza de arriba. Isidora conocía bien esa dualidad. Nacida sin apellido conocido, criada en un orfanato de las afueras, había entrado al servicio de la casa Montalvo a los 14 años. En la fotografía que tenemos ante nosotros, ella tiene 22. 8 años de fregar los suelos de cantera rosa hasta que sus rodillas sangraban, de almidonar los cuellos de las camisas de don Aurelio hasta que quedaban tan duros como su carácter, y de soportar los caprichos crueles de doña Beatriz, una mujer cuya belleza exterior era solo una máscara para un espíritu podrido por la avaricia. Isidora no era solo una sirvienta, era parte del mobiliario, invisible a menos que algo saliera mal. Su vida transcurría en un silencio autoimpuesto, una estrategia de supervivencia aprendida a base de golpes. Sin embargo, Isidora tenía un don, una sensibilidad especial para la piedra y la tierra. Quizás era herencia de un padre minero que nunca conoció, pero ella podía sentir las vibraciones de la vieja casa, sabía qué losas estaban huecas y por dónde se filtraba la humedad antes de que apareciera la mancha. Esa conexión con la estructura física de su entorno sería, irónicamente, su salvación, pero primero sería su perdición. El día que se tomó esta foto, el aire en la casona estaba cargado de una electricidad estática, un presagio de tormenta que nada tenía que ver con el clima. Se celebraba el onomástico de doña Beatriz, y la casa estaba llena de dignatarios, políticos y dueños de minas. El banquete fue excesivo, una orgía culinaria de moles, vinos importados y postres cubiertos de pan de oro. Isidora corría de la cocina al comedor, invisible, rápida, eficiente. El desastre ocurrió al final de la velada, cuando los invitados ya se habían retirado y el humo de los puros flotaba densamente en el salón principal. Doña Beatriz subió a sus aposentos para guardar sus joyas. Un grito desgarrador rompió el silencio nocturno de la mansión. ¡Ladrona! ¡Maldita ladrona!, chilló la matriarca, bajando las escaleras con el rostro descompuesto por la furia. En su mano, una caja de terciopelo abierta y vacía. Faltaba el anillo de esmeraldas, una reliquia familiar que se decía había pertenecido a la realeza española. Todas las miradas se volvieron hacia el servicio, alineado en el patio, pero el dedo acusador de doña Beatriz, con una uña larga y afilada como una garra, apuntó directamente a Isidora. No había pruebas, no había lógica. Isidora ni siquiera había subido a la planta alta esa noche, pero la lógica es un lujo que los pobres no pueden costear en la casa de los ricos. Isidora era la más joven,
la más indefensa, la que no tenía familia que viniera a reclamar por ella. Era el chivo expiatorio perfecto para encubrir, quizás, un descuido de la propia señora o una deuda de juego oculta de don Aurelio. La expulsión no fue un simple despido, fue una ejecución social. Don Aurelio, queriendo demostrar su justicia implacable ante la servidumbre restante, ordenó que la sacaran inmediatamente, sin sus escasas pertenencias, sin su sueldo acumulado, y lo peor de todo, sin carta de recomendación. En aquel Guanajuato clasista y cerrado, ser despedida por robo de la casa Montalvo equivalía a una sentencia de muerte por hambre. Nadie la contrataría, nadie le daría cobijo. Fue arrastrada hasta el portón principal, bajo la mirada burlona de algunos invitados rezagados que observaban el espectáculo desde los balcones. «Y no vuelvas a pisar las calles decentes de esta ciudad», le escupió el mayordomo antes de cerrarle la pesada puerta de roble en la cara. El sonido del cerrojo deslizándose fue como el de una lápida cayendo sobre su vida anterior. Isidora se quedó allí, en la calle empedrada, temblando no por el frío de la noche sino por la humillación que le quemaba la piel. Llevaba puesto solo su uniforme de trabajo, un vestido gris de tela áspera y un delantal blanco manchado de salsa de la cena. Comenzó a llover, una de esas lluvias torrenciales que convierten las calles inclinadas de Guanajuato en ríos rápidos. El agua lavaba las lágrimas de su rostro, pero no podía limpiar la mancha en su honor. Caminó sin rumbo, bajando por los callejones estrechos, alejándose de la luz de las farolas de gas que iluminaban las zonas ricas. Sabía que no podía quedarse en las plazas. La guardia nocturna la arrestaría por vagancia y la llevaría a la cárcel municipal, un lugar del que las mujeres como ella rara vez salían intactas. Necesitaba desaparecer, necesitaba volverse tan invisible como lo había sido en la fotografía. Y en Guanajuato, cuando uno quiere desaparecer solo hay una dirección posible, hacia abajo. La ciudad es famosa por su red de túneles, antiguos cauces de ríos y desagües mineros convertidos en caminos. En 1923, estos túneles no eran la atracción turística iluminada que son hoy. Eran la boca del lobo, el reino de las ratas, los criminales fugitivos y los desposeídos. Eran gargantas de piedra oscura que se tragaban la luz y la esperanza. Isidora, empapada y tiritando, llegó a la entrada de uno de los túneles más antiguos, cerca del puente de San Ignacio. El olor que emanaba de allí era una mezcla de humedad rancia, azufre y podredumbre. Era el aliento de la tierra misma. El instinto le gritaba que huyera, que buscara refugio en el atrio de alguna iglesia, pero el recuerdo de la acusación pública la paralizaba. La sociedad de la superficie la había rechazado. Ahora pertenecía al subsuelo. Dio el primer paso hacia la oscuridad. El ruido de la lluvia se amortiguó al instante, reemplazado por el goteo constante del agua filtrada a través de la roca madre. Sus ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra absoluta. Avanzaba palpando las paredes rugosas, sintiendo el limo frío bajo sus dedos. Cada sonido era una amenaza, el aleteo de un murciélago, el roce de algo desconocido contra sus tobillos, el eco lejano de voces que no parecían humanas. Isidora caminó durante lo que parecieron horas, adentrándose más y más en las entrañas de la ciudad, buscando un rincón seco, un nicho olvidado donde pudiera ovillarse y esperar a que amaneciera o a que la muerte viniera a buscarla con piedad. Finalmente, encontró una especie de recodo, una pequeña caverna lateral que parecía haber sido un antiguo almacén de herramientas mineras, ahora abandonado hace décadas. Estaba lejos de las corrientes de aire principales y, lo más importante, estaba oculto a la vista de cualquiera que pasara por el túnel principal. Isidora se dejó caer al suelo de tierra apisonada, agotada física y espiritualmente. El hambre comenzaba a retorcerle el estómago, un recordatorio cruel del banquete que había servido horas antes pero que no había podido probar. Se abrazó las rodillas, tratando de conservar el poco calor corporal que le quedaba. En la oscuridad, la imagen de la familia Montalvo la perseguía, sus sonrisas perfectas, sus joyas brillantes, su indiferencia absoluta ante su destrucción. La rabia comenzó a calentarle la sangre, una rabia justa y pura. ¿Por qué el destino era tan cruel? ¿Por qué los villanos dormían en sábanas de seda mientras los inocentes dormían en el barro? Apoyó la espalda contra la pared de piedra irregular de su refugio improvisado. Cerró los ojos, intentando dormir, intentando olvidar. Pero algo le molestaba en la espalda, una protuberancia, un ángulo agudo que se clavaba en sus costillas a través de la tela delgada de su vestido. Irritada,
Se movió, pero la incomodidad persistía. Con un suspiro de frustración, Isidora se giró y tanteó la pared en la oscuridad. Sus dedos, endurecidos por años de trabajo manual, recorrieron la superficie fría hasta encontrar el objeto de su molestia. No era una simple piedra saliente, era un ladrillo, pero no uno normal. Al tocarlo, sintió esa vibración familiar, ese susurro de la estructura que ella siempre había percibido en la casona. El ladrillo estaba suelto, se movía ligeramente bajo la presión de su mano. La curiosidad, ese antiguo instinto humano que a menudo es más fuerte que el miedo o el hambre, se apoderó de ella. ¿Por qué habría un ladrillo suelto en un muro de contención que debería ser sólido como una montaña? Con un esfuerzo nacido de la desesperación, Isidora clavó las uñas en los bordes del ladrillo y tiró. La argamasa vieja y arenosa se desmoronó con facilidad, cayendo como lluvia de polvo sobre sus piernas. El ladrillo cedió, deslizándose hacia afuera con un sonido rasposo que resonó como un trueno en el silencio del túnel. Isidora lo dejó a un lado y metió la mano en el hueco oscuro que había quedado expuesto. Esperaba encontrar tierra, o quizás el nido de alguna alimaña, pero lo que sus dedos rozaron no fue pelaje ni suciedad, fue algo frío, liso y metálico, algo que no debería estar allí, algo que incluso en la oscuridad total parecía vibrar con una promesa de cambio. Su corazón comenzó a latir con fuerza contra sus costillas, un tambor de guerra en las profundidades de la tierra. Isidora no lo sabía aún, pero en ese hueco húmedo y olvidado, su vida de servidumbre acababa de terminar, y una nueva historia, una de poder y misterio, estaba a punto de comenzar. La oscuridad en los túneles de Guanajuato no es simplemente la ausencia de luz, es una entidad física, densa y pesada, que parece presionar contra los tímpanos y llenar los pulmones con un polvo antiguo. Isidora, con el corazón martillando contra sus costillas como un pájaro atrapado, sostuvo el objeto que acababa de extraer del muro. Sus dedos trazaron los contornos fríos y oxidados. Era una caja, no muy grande, quizás del tamaño de una caja de puros, pero pesaba como si contuviera el centro de gravedad de la Tierra. El metal estaba carcomido en las esquinas, áspero al tacto, sugiriendo que había estado allí, durmiendo en su nicho de piedra, mucho antes de que Isidora naciera, quizás antes de que la casa Montalvo fuera siquiera un plano en la mesa de un arquitecto. No se atrevió a intentar abrirla en la negrura absoluta. El instinto de conservación le susurró que el ruido del metal forzado podría atraer a los otros habitantes de ese inframundo, ratas de tamaño antinatural, o peor aún, hombres que habían perdido su humanidad entre las sombras. Isidora abrazó la caja contra su pecho, usándola como un extraño escudo contra el frío que empezaba a entumecer sus extremidades. Esa noche fue eterna, cada minuto se estiraba como una hora, y el sueño era un lujo imposible. En su vigilia forzada, la mente de Isidora viajó de vuelta a la mansión, repasando la injusticia, la humillación, la imagen de doña Beatriz, señalándola con ese dedo enjollado. Pero ahora, bajo la tierra, abrazada a un misterio de hierro, la rabia se sentía diferente. Ya no era una quemadura caliente y desesperada, se estaba enfriando, endureciendo, convirtiéndose en algo tan sólido y peligroso como el objeto que tenía entre los brazos. Finalmente, el ritmo de la ciudad arriba cambió. El silencio de la madrugada dio paso al ruido sordo de los primeros carros de mulas y los tacones lejanos sobre el adoquín. Una luz grisácea, débil y lechosa, comenzó a filtrarse por una rejilla de ventilación ubicada muy por encima de su cabeza, en el techo abovedado del túnel principal. No era luz solar directa, sino el reflejo difuso de un amanecer nublado, pero para los ojos de Isidora, acostumbrados a la tiniebla total, fue suficiente. Con manos temblorosas, no por el frío sino por una anticipación eléctrica, arrastró la caja hacia el tenue haz de claridad. A la luz del día, el objeto parecía aún más antiguo. Era una caja de caudales portátil, de hierro forjado, del tipo que usaban los capataces de las minas en el siglo anterior para pagar a los jornaleros. Tenía un candado grueso, pero el tiempo y la humedad de los túneles habían hecho su trabajo. El óxido había devorado el mecanismo de cierre. Isidora buscó a su alrededor una piedra con borde afilado. Con un golpe seco y preciso, fruto de la fuerza que había desarrollado fregando suelos interminables, golpeó el cerrojo. El metal crujió, una protesta final antes de ceder. La tapa se levantó con un gemido agudo de bisagras resecas. Isidora contuvo el aliento. Esperaba encontrar papeles podridos, cenizas
o quizás nada más que el vacío burlón de una broma del destino. Lo que vio la hizo retroceder instintivamente, como si hubiera destapado un fuego. El interior de la caja no estaba podrido, brillaba con una intensidad que parecía desafiar la penumbra del túnel. Estaba llena hasta el borde de monedas de oro. No eran monedas comunes, eran centenarios, grandes y pesados, acuñados para conmemorar la independencia, y debajo de ellos, lingotes de plata rústica, sin marcar, probablemente robados directamente de alguna veta clandestina durante los años violentos de la Revolución. Metió la mano en el tesoro. El tacto del oro era suave, casi aceitoso, y extrañamente cálido en contraste con el aire helado de la mañana. Tomó una moneda y la acercó a sus ojos. La efigie del ángel de la independencia le devolvió la mirada. Isidora calculó rápidamente. Allí había más dinero del que ella ganaría en 10 vidas de servidumbre. Había suficiente para comprar la casa Montalvo 2 veces. Suficiente para comprar conciencias, para comprar leyes, para comprar una nueva identidad. La ironía la golpeó con la fuerza de una bofetada. Había sido expulsada por robar un anillo que nunca tocó, y ahora, en el exilio de la inmundicia, el universo le entregaba una fortuna real, pero la euforia duró solo un segundo, reemplazada inmediatamente por el terror. Isidora sabía, con la sabiduría callejera de quien ha crecido sin nada, que la riqueza sin poder es una sentencia de muerte. Si alguien la veía con eso, la matarían sin pensarlo y tirarían su cuerpo a algún pozo minero abandonado. Ella era una mujer sola, sucia, desacreditada. Para el mundo, ella era basura, y la basura no tiene oro. Si intentaba gastar una de esas monedas en el mercado, llamarían a la policía. Si intentaba cambiarla en un banco, la arrestarían por robo. Tenía una fortuna en las manos, pero estaba atrapada en una jaula de circunstancias que le impedía usarla. El oro era, por el momento, tan inútil como las piedras del túnel. Cerró la caja de golpe y la escondió de nuevo en el hueco del muro, cubriéndola con el ladrillo suelto y frotando tierra sobre las juntas para disimular la manipulación. Se puso de pie, sacudiéndose el polvo del vestido. El hambre le retorcía el estómago con violencia. Necesitaba comer, necesitaba pensar, y para eso necesitaba volver a la superficie, al mundo que la había escupido. Pero ya no era la misma mujer que había bajado la noche anterior. Algo había cambiado en su postura. Su columna estaba más recta, sus ojos, antes bajos y sumisos, ahora escaneaban el entorno con la agudeza de un depredador que protege su territorio. Isidora salió del túnel cerca del mercado Hidalgo. La luz del sol la cegó momentáneamente, y el ruido del mercado, los gritos de los vendedores, el cacareo de las gallinas, el olor a carnitas y cilantro, la abrumó. La gente pasaba a su lado, arrugando la nariz ante su aspecto desaliñado y su olor a humedad subterránea. Antes, esa repulsión la habría hecho encogerse de vergüenza. Hoy, la observaba con una distancia fría. Si supieran, pensó, si supieran lo que yace bajo sus pies. Buscó en los bolsillos de su delantal. Encontró unas pocas monedas de cobre. Sus ahorros miserables que guardaba siempre consigo por hábito. Eran apenas suficientes para un atole y un tamal. Se acercó a un puesto humilde atendido por una anciana de rostro curtido. Comió con voracidad, sintiendo cómo la vida regresaba a su cuerpo. Mientras comía, sus oídos, entrenados para escuchar los susurros de los patrones en la casona, captaron la conversación de 2 hombres que bebían café de olla a su lado. Hablaban de la fiesta de los Montalvo, hablaban del escándalo. Dicen que la sirvienta se llevó no solo el anillo, sino la platería entera, decía uno exagerando como siempre hace el chisme de pueblo. Pobre doña Beatriz. Está desolada. Dicen que ha ofrecido una recompensa a quien dé información sobre la muchacha, respondió el otro. Isidora se tensó. Una recompensa. Eso complicaba todo. Ahora no solo era una vagabunda, era una presa casada. Bajó la cabeza, cubriéndose parte del rostro con el rebozo desgastado que llevaba al hombro, y se alejó rápidamente del puesto. No podía quedarse en la calle. Cada par de ojos era una amenaza potencial, pero tampoco podía volver al túnel a vivir como una rata para siempre. Necesitaba un plan, necesitaba un aliado, o mejor aún, necesitaba un disfraz. Caminó hacia los lavaderos públicos, un lugar donde las mujeres más pobres de la ciudad se reunían. Allí, entre el vapor y el jabón, la información fluía más rápido que el agua. Nadie prestaba atención a una mujer más lavando harapos. Isidora se mezcló, escuchando, observando. Necesitaba saber quién en Guanajuato compraba cosas sin hacer preguntas. No un banco,
sino un prestamista, un usurero, alguien que operara en las sombras que ella ahora habitaba. Escuchó un nombre repetido en susurros temerosos: el tuerto Valdés. Un hombre que tenía una casa de empeño en el Callejón del Beso, pero que se decía manejaba negocios mucho más oscuros en la trastienda. Era un riesgo inmenso, pero Isidora tocó el ladrillo imaginario en su mente. Tenía el capital, solo necesitaba la liquidez. Decidió que esa noche, cuando las sombras volvieran a alargar sus dedos sobre la ciudad, haría su primer movimiento. No llevaría el cofre, eso sería suicida. Llevaría solo una cosa, un pequeño lingote de plata, suficiente para probar el terreno, pero no tanto como para que valiera la pena matarla allí mismo, o eso esperaba. Regresó al túnel antes del atardecer, moviéndose por las rutas menos transitadas. Al llegar a su recodo, sintió una extraña sensación de bienvenida. Ese agujero húmedo y oscuro era ahora su hogar, su banco, su fortaleza. Retiró el ladrillo, sacó la caja y tomó uno de los lingotes más pequeños. Pesaba en su mano como una promesa. Lo limpió frenéticamente con el dobladillo de su falda, hasta que pudo ver su propio reflejo distorsionado en la superficie del metal. En ese reflejo, vio a una mujer sucia, con ojeras profundas y el pelo enmarañado, pero en los ojos de esa mujer había un brillo nuevo. No era codicia, era la mirada de quien ha descubierto que el juego está amañado y ha decidido dejar de ser peón para convertirse en jugador. Se preparó para la noche. Se frotó tierra en la cara para oscurecer sus rasgos aún más. Se soltó el pelo para cubrirse las mejillas. Se convirtió en una sombra más de Guanajuato, con el lingote escondido en su seno, pegado a la piel, latiendo al ritmo de su corazón. Isidora salió de nuevo a la superficie. La ciudad de arriba, con sus luces y sus risas, ya no le daba miedo, porque ahora ella sabía un secreto que ellos ignoraban. Los cimientos sobre los que bailaban estaban huecos, y ella era la dueña de lo que había en el vacío. La transformación había comenzado. La criada había muerto en el momento en que cerraron la puerta en su cara. La mujer que caminaba ahora hacia el Callejón del Beso era algo completamente distinto. Era la guardiana del eco, y estaba a punto de hacer su primera transacción con el diablo. La noche en Guanajuato tiene una textura diferente cuando se camina con una fortuna escondida entre los harapos. Las sombras, que antes eran refugio, ahora parecen ojos que observan. Isidora avanzaba hacia el Callejón del Beso, no por la ruta turística donde las parejas se juraban amor eterno desde los balcones, sino por las arterias traseras, esos pasadizos angostos, donde la ciudad respira su aire viciado. El lingote de plata, apretado contra su pecho bajo las capas de tela sucia, no se había calentado con su cuerpo. Permanecía frío, un recordatorio constante de que lo que llevaba no era natural, sino un fragmento arrancado de las entrañas de la tierra. El establecimiento de El Tuerto Valdés no tenía letrero, no lo necesitaba. Quienes requerían sus servicios sabían exactamente qué puerta de madera carcomida empujar y cuántas veces golpear. Valdés operaba en esa zona gris donde la ley hace la vista gorda, siempre y cuando reciba su tajada. Era un prestamista para los desesperados y un comprador para los ladrones. Isidora se detuvo frente a la puerta. Su corazón, que había sido un tambor de guerra en el túnel, ahora latía con un ritmo calculado y frío. Sabía que estaba cruzando un umbral del que no había retorno. Si entraba como la sirvienta asustada que fue expulsada de la casa Montalvo, saldría sin la plata y probablemente sin vida. Tenía que entrar siendo otra persona. Respiró hondo, tragando el miedo junto con el aire nocturno, y empujó la puerta. Una campanilla oxidada anunció su presencia. El interior olía a tabaco rancio, papel viejo y desesperanza acumulada. Las paredes estaban abarrotadas de objetos que alguna vez fueron el orgullo de alguien: relojes de bolsillo detenidos, candelabros de latón, instrumentos musicales con cuerdas rotas. Era un cementerio de recuerdos empeñados. Detrás de un mostrador alto, protegido por una rejilla de alambre, estaba Valdés. El apodo no era metafórico. Una cicatriz vieja y fea cruzaba su ojo izquierdo, dejándolo blanco y ciego, mientras que el derecho, oscuro y penetrante, parecía tener la capacidad de ver 2 veces más, de desnudar el alma y pesar los pecados de quien se paraba frente a él. Valdés ni siquiera levantó la vista del libro de cuentas que estaba revisando. «Está cerrado para la caridad», gruñó con una voz que sonaba como grava siendo arrastrada. «Si vienes a pedir, la iglesia está a 3 calles». Isidora no se movió, no retrocedió. Se acercó al mostrador con pasos firmes, dejando que el silencio llenara la habitación hasta volverse incómodo. Valdés, sintiendo la anomalía de esa quietud, alzó finalmente la vista. Su ojo bueno,
La escaneó de arriba abajo con desprecio profesional, el vestido sucio, el pelo revuelto, las manos ennegrecidas por la tierra del túnel. «¿Eres sorda o estúpida?», escupió Valdés. «Lárgate antes de que llame a la guardia. Hueles a alcantarilla». Isidora metió la mano en su escote. El movimiento fue lento, deliberado. Valdés tensó la mano bajo el mostrador, seguramente buscando un arma, esperando que ella sacara un cuchillo. Pero lo que Isidora depositó sobre la madera gastada del mostrador no fue acero afilado, fue el lingote de plata. El sonido que hizo fue pesado, sordo, inconfundible. Thump. El ojo de Valdés se abrió un poco más. La atmósfera en la tienda cambió instantáneamente. El desprecio se evaporó, reemplazado por una cautela avariciosa. Él extendió una mano huesuda, pero Isidora puso la suya sobre el lingote, cubriéndolo. «No vengo a pedir caridad», dijo ella. Su voz sonó rasposa por la falta de uso y la sed, pero firme. «Vengo a hacer negocios». Valdés soltó una risa seca, breve y sin humor. «¿Negocios?». Una gata callejera con plata de ley. Se inclinó hacia adelante, su aliento apestando a aguardiente barato. «Si toco ese silbato que tengo ahí, la policía vendrá corriendo. Te acusarán de robo antes de que puedas pestañear. Ese lingote tiene dueño, y seguro no eres tú». Era la prueba de fuego. Isidora sabía que él intentaría intimidarla, robarle con palabras antes de tener que pagarle. Sostuvo su mirada, canalizando toda la altivez que había visto en doña Beatriz durante años, esa arrogancia de quien sabe que tiene el poder. «Se llama a la policía», dijo Isidora suavemente. «Ellos se llevarán la plata como evidencia, y usted se quedará sin nada, ni comisión, ni ganancia». Hizo una pausa, dejando que la lógica de la codicia hiciera su trabajo. «Además, este lingote no tiene marcas, no tiene sellos de fundición, no pertenece a ninguna mina registrada. Es plata muerta, plata fantasma. Nadie la está buscando porque oficialmente no existe». Valdés se quedó callado. La miró con una nueva apreciación. La chica sucia conocía el juego. Retiró la mano del silbato y tomó el lingote. Lo pesó, sacó una pequeña lima y raspó una esquina. Luego aplicó una gota de ácido de una botella que tenía a mano. El líquido burbujeó, pero no cambió de color. Era plata pura, de alta ley. «Es buena», admitió él dejando el lingote sobre la mesa pero sin soltarlo. «Pero es difícil de mover. Plata sin marcar, eso asusta a los compradores legítimos. Tendré que fundirla, mezclarla. Es mucho trabajo. Te daré 50 pesos». Isidora sabía que el lingote valía al menos 500, pero también sabía que no estaba en posición de exigir el precio de mercado. Sin embargo, aceptar la primera oferta era señal de debilidad. «200», replicó ella. «70, y me estoy arriesgando. 150, y no volverás a verme». Valdés la miró fijamente. Vio algo en sus ojos que le gustó, desesperación controlada. 100 pesos. En billetes pequeños y monedas de plata, y te largas por la puerta trasera. 100 pesos, aceptó Isidora. Valdés abrió la caja fuerte bajo el mostrador y contó el dinero. Para Isidora, ver esos billetes apilarse fue surrealista. 100 pesos era el salario de 2 años de trabajo esclavo en la casa Montalvo. Tomó el dinero y lo guardó rápidamente en los pliegues de su falda, en un bolsillo interior que había improvisado rasgando el forro. «Una cosa más», dijo Valdés antes de que ella se diera la vuelta. «Si traes más de eso, no vayas a otro lado. Aquí no hacemos preguntas, siempre y cuando la mercancía sea buena. Pero si me entero de que estás vendiendo en otro lado, Guanajuato es una ciudad muy pequeña, muchacha, y los túneles son muy profundos». Era una amenaza y una invitación al mismo tiempo. Isidora asintió una vez sin sonreír, y salió por la puerta trasera hacia un callejón aún más oscuro. Con 100 pesos en el bolsillo, la dinámica de su existencia cambió radicalmente. Ya no era una fugitiva hambrienta, era una cliente. Pero debía ser astuta. No podía ir a un hotel. Pedirían identificación y su aspecto seguía siendo deplorable. Caminó hacia el mercado nocturno de la zona de Embajadoras, donde los comerciantes vendían ropa de segunda mano y sobras de comida. Compró un rebozo nuevo, amplio y oscuro, que le cubría la cabeza y el cuerpo casi por completo. Compró un vestido sencillo de algodón, limpio, de los que usaban las mujeres de los mineros, y unas botas de trabajo usadas pero resistentes. Compró jabón, un peine, un cuchillo de monte con funda de cuero y una lámpara de carburo con suficiente combustible para una semana. También compró comida, tasajo, queso seco, tortillas y chocolate. No se dio un festín, comió mientras caminaba,
atenta a su entorno. Lo más difícil fue encontrar un lugar para lavarse. No podía ir a los baños públicos a esas horas. Terminó pagando a un aguador nocturno para que le dejara usar un balde de agua en un rincón apartado, detrás de las caballerizas municipales. Allí, en la oscuridad helada, Isidora se despojó del uniforme de sirvienta. La tela gris estaba manchada con su historia de sumisión. Al quitársela sintió que se arrancaba una piel vieja. Se lavó con furia, frotando hasta que la piel se puso roja, quitándose el olor a túnel, el olor a miedo, el olor a Montalvo. Cuando se vistió con la ropa limpia y se calzó las botas, se miró en el reflejo de un charco. Ya no era la criada, parecía una mujer de pueblo, trabajadora, quizás viuda, endurecida por la vida pero respetable. Enterró su viejo uniforme en un montón de basura. Fue su funeral simbólico. Pero Isidora no buscó una cama blanda esa noche. Su mente estaba fija en el tesoro que había dejado atrás. La caja fuerte en el túnel era su única verdadera seguridad, y le aterraba la idea de que alguien más pudiera encontrar ese ladrillo suelto. Con su lámpara nueva y el cuchillo atado a la cintura bajo el rebozo, emprendió el camino de regreso al inframundo. Esta vez entrar en los túneles fue diferente. Encendió la lámpara de carburo. La llama blanca y brillante cortó la oscuridad con una autoridad que Isidora nunca había poseído. Las sombras retrocedieron. Las ratas huyeron ante la luz. Caminaba con las botas resonando sobre la piedra, marcando su territorio. Llegó a su recodo secreto. Todo estaba tal como lo había dejado. El ladrillo, la tierra disimulada. Nadie había estado allí. Isidora se sentó en el suelo, pero esta vez sobre una manta que había comprado. Colocó la lámpara en un nicho y sacó el dinero restante. Lo contó de nuevo. Tenía capital, tenía recursos, pero lo más importante, tenía un plan formándose en su mente. Un plan que iba más allá de la mera supervivencia. Miró la pared de piedra. Sabía que no podía quedarse allí para siempre. Necesitaba sacar el tesoro poco a poco. Necesitaba un lugar seguro en la superficie, pero para comprar una casa, para reintegrarse a la sociedad sin levantar sospechas, necesitaba una historia. No podía aparecer de la nada con dinero. Necesitaba convertirse en alguien. Recordó las historias que escuchaba servir la mesa de los Montalvo. Historias de parientes lejanos, de herencias disputadas, de viudas que llegaban de la capital. Isidora tomó el cuchillo y empezó a trazar líneas en el suelo de tierra, dibujando un mapa no de la ciudad, sino de su futuro. Isidora murió, susurró para sí misma, su voz rebotando en las paredes húmedas. Ella murió de hambre y frío la noche que la echaron. Se puso de pie, y su sombra se proyectó gigante contra el muro del túnel, pareciendo un monstruo o una diosa vengadora. Yo soy... Dudó un momento, buscando un nombre que tuviera peso, que sonara a dinero viejo y secretos guardados. Yo soy Elena, Elena de la Cruz. El nombre le gustó. Sonaba fuerte. Sonaba a alguien que carga su propia cruz y la usa como arma. Esa noche, durmió junto a su tesoro, con el cuchillo en una mano y la certeza absoluta de que la próxima vez que se encontrara con doña Beatriz, la señora no la reconocería, pero sin duda la temería. La transformación interna estaba completa. Ahora comenzaba la conquista externa, y Guanajuato, con sus calles laberínticas y sus secretos enterrados, sería su tablero de ajedrez. El tiempo en Guanajuato suele medirse por el tañido de las campanas de la basílica o por el desgaste lento de la cantera en las fachadas, pero para la mujer que ahora se hacía llamar Elena de la Cruz, el tiempo se medía en onzas de oro convertidas en influencia. Habían pasado 6 meses desde aquella noche en la tienda de El Tuerto Valdés, 6 meses en los que Isidora, la sirvienta invisible, había sido metódicamente borrada de la faz de la tierra para permitir que Elena, la enigmática viuda de un supuesto hacendado del norte, ocupara su lugar. La transformación no había ocurrido de la noche a la mañana. Había sido un proceso de escultura dolorosa, cincelando cada gesto, cada palabra y cada mirada frente a un espejo roto en una habitación de pensión barata en la ciudad vecina de León, donde nadie conocía su rostro. Elena había aprendido pronto que la riqueza bruta es sospechosa, pero la riqueza antigua es incuestionable. Por ello, no gastó su fortuna en Guanajuato de inmediato. Viajó, fue a Querétaro, a San Luis Potosí, incluso a la Ciudad de México. En cada lugar, vendía pequeñas cantidades del tesoro, nunca lo suficiente para alarmar a los bancos, pero sí lo bastante para acumular un capital limpio, en papel moneda
y cheques de gerencia. Aprendió a leer contratos con la misma diligencia con la que antes leía las manchas de humedad en las paredes. Contrató tutores discretos que, por un precio elevado, le enseñaron a modular la voz, a eliminar el acento cantado de los barrios bajos, a caminar no como quien lleva prisa por servir, sino como quien sabe que el mundo esperará su llegada. Regresó a Guanajuato en un carruaje privado, vestida de luto riguroso. El negro era un color útil, inspiraba respeto, sugería una tragedia que nadie se atrevía a indagar por cortesía, y sobre todo, ocultaba cualquier rastro de su antigua identidad, bajo velos de encaje y sombreros de ala ancha. Su objetivo estaba claro, no quería simplemente vivir bien, quería erigirse como un monumento que proyectara su sombra sobre la casa Montalvo. Su primera parada fue el despacho del licenciado Arreola, el notario más prestigioso y conservador de la ciudad, un hombre que había redactado los testamentos de todas las familias importantes, incluida la de don Aurelio. Cuando Elena entró en su oficina, con el frufrú de la seda negra anunciando su paso, el abogado apenas alzó la vista, esperando ver a alguna viuda solicitando una pensión exigua. «Busco una propiedad», dijo Elena. Su voz era ahora grave, pausada, desprovista de cualquier temblor, y no cualquier propiedad. «Quiero la Quinta de los Cedros». El licenciado Arreola se quitó los lentes parpadeando con incredulidad. La Quinta de los Cedros era una mansión en ruinas ubicada en la zona de la Presa de la Hoya, la zona más exclusiva de la ciudad. Había pertenecido a un general caído en desgracia durante la Revolución, y llevaba una década abandonada, devorada por la hiedra y las leyendas de fantasmas. Pero lo más importante era su ubicación. Estaba situada en una colina justo enfrente de la casona de los Montalvo, pero a una altura superior. Desde sus balcones, uno podía mirar hacia abajo, literalmente, al patio donde Isidora había sido humillada. «Señora de la Cruz, ¿verdad?», dijo el notario con un tono condescendiente. «La quinta es una propiedad inmensa y requiere una restauración total. Además, su precio, aunque es una ruina, es prohibitivo. No creo que sea adecuada para una mujer sola». «No le he pedido su opinión sobre mi soledad, licenciado», interrumpió Elena. Abrió su bolso de piel y extrajo un fajo de billetes nuevos, colocándolo sobre el escritorio de caoba, con una suavidad que resultaba más intimidante que un golpe. «Le he pedido las escrituras, pago al contado, y quiero que las obras comiencen mañana». El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el tic-tac de un reloj de péndulo. El dinero tiene un lenguaje universal que borra dudas y prejuicios. Arreola tragó saliva, sus ojos fijos en el dinero, y su postura cambió instantáneamente de la arrogancia al servilismo. «Entendido, doña Elena. Prepararé los documentos de inmediato». La adquisición de la Quinta de los Cedros fue el primer terremoto en la sociedad guanajuatense. Los rumores corrieron más rápido que el agua por los túneles. Una misteriosa millonaria había llegado a la ciudad. Se decía que era dueña de minas en Zacatecas, que era pariente de la realeza europea, que había enviudado de un general. Nadie sospechaba que la mujer que ahora dirigía a un ejército de albañiles, carpinteros y jardineros era la misma que 6 meses atrás había sido arrojada a la calle como basura. Elena supervisó la reconstrucción con una obsesión maniática. No reparó en gastos. Importó mármoles de Carrara, candelabros de cristal de Bohemia y tapices de Francia. Pero hizo algo más. Ordenó construir un muro alto alrededor de la propiedad, coronado con hierro forjado, y un sistema de seguridad en las puertas que era inusual para la época. La casa no era solo un hogar, era una fortaleza, y en el sótano, lejos de las miradas de los curiosos, mandó reforzar una bodega con muros de piedra de 1 metro de espesor, donde finalmente descansaría el resto del tesoro que aún dormía en el túnel. El traslado de las monedas y lingotes restantes fue una operación nocturna que ella misma realizó, viaje tras viaje, utilizando el acceso a los túneles que convenientemente pasaba cerca de los cimientos de su nueva propiedad. Ahora, su poder no estaba enterrado en tierra de nadie, estaba bajo sus pies, cimentando su nuevo trono. Pero una casa grande necesita vida para no ser un mausoleo. Elena necesitaba servicio, y aquí fue donde su venganza comenzó a tomar una forma sutil y poética. No contrató a sirvientes de agencias tradicionales, fue a los orfanatos, a los barrios pobres de Marfil y Cata, y buscó a mujeres jóvenes, muchachas con la mirada baja y las manos curtidas, tal como ella había sido. Contrató a 3, Rosa, Clara y Matilde. Cuando las entrevistó en su salón, rodeada de muebles que valían más que las vidas de todas ellas juntas, las chicas temblaban,
esperando gritos o exigencias crueles. Aquí se trabaja duro, les dijo Elena, mirándolas a los ojos, pero aquí se paga lo justo. Comerán lo mismo que yo como, tendrán un día libre a la semana, y aprenderán a leer y escribir. Las chicas la miraron atónitas. Pero, comenzó Rosa, la más valiente, ¿por qué, señora? Porque una sirvienta ignorante es útil. Pero una mujer educada es peligrosa, respondió Elena con una media sonrisa que no llegó a sus ojos. Y yo necesito aliadas, no esclavas. Quiero que sean mis ojos y mis oídos en esta ciudad. Mientras la casa cobraba vida, Elena comenzó a tejer su red social. No buscó ser invitada, hizo que la desearan. Rechazó las primeras 3 invitaciones al Club de Leones y a las fiestas del gobernador. Su ausencia la hacía más intrigante. Enviaba donaciones anónimas y generosas a la iglesia y al hospital civil, asegurándose de que el obispo y los médicos supieran en secreto quién era la benefactora. Pronto, el nombre de Elena de la Cruz era sinónimo de virtud, misterio y un poder económico incalculable. Desde el balcón principal de su mansión terminada, Elena pasaba las tardes observando con unos gemelos de ópera la casa de los Montalvo. Allá abajo, veía a doña Beatriz pasearse por el jardín, cada vez más encorvada, cada vez menos brillante. Sabía, por los chismes que sus propias empleadas recogían en el mercado, que los Montalvo no estaban bien. Las minas de don Aurelio se habían inundado hacía meses, una catástrofe financiera que estaban tratando de ocultar desesperadamente, manteniendo las apariencias. El robo del anillo y la platería, que en realidad nunca ocurrió, pues todo había sido empeñado por el propio don Aurelio para pagar deudas de juego, un secreto que Elena había comprado junto con la información de un prestamista en León, había sido solo el comienzo de su declive. Ellos necesitaban dinero, necesitaban inversores, necesitaban un milagro, y Elena estaba dispuesta a hacer ese milagro, pero uno que venía con un precio de sangre. La oportunidad perfecta se presentó con el Baile de la Plata, el evento anual más importante de la ciudad, que se celebraría en el Teatro Juárez. Era el lugar donde se cerraban los tratos, donde se pactaban los matrimonios y donde se medía el estatus social. Los Montalvo estarían allí, buscando desesperadamente capital fresco para salvar sus minas. Elena decidió que esa sería su noche de presentación. Encargó un vestido a una modista francesa en la capital, un traje de seda color verde esmeralda profundo, el color de la envidia, el color de la vida, y curiosamente, el color del anillo por el que fue acusada injustamente. Compró joyas nuevas, no ostentosas, sino piezas de diseño exquisito que gritaban sofisticación. La tarde del baile, mientras Rosa le ajustaba el corsé frente al espejo de cuerpo entero, Elena se miró fijamente. La mujer del reflejo tenía la piel suave gracias a cremas costosas, el cabello brillante recogido en un peinado complejo y una postura de reina. No quedaba nada de Isidora, o eso parecía. Señora, se ve hermosa, susurró Rosa con admiración genuina. No busco ser hermosa, Rosa, respondió Elena tocándose el collar de diamantes que descansaba sobre su garganta. Busco ser inolvidable. Bajó las escaleras de mármol, donde su carruaje la esperaba. Al salir, miró hacia la casa Montalvo en la distancia. Las luces estaban encendidas. Ellos se estaban preparando también, ajenos a que la arquitecta de su destino, o al menos la testigo de su caída, estaba a punto de cruzar su camino. El túnel le había dado el oro, pero el dolor le había dado el propósito. Isidora había bajado a la oscuridad para morir, pero Elena había subido para cazar. El carruaje se puso en marcha, y el sonido de los cascos de los caballos sobre el empedrado sonó como una cuenta regresiva. El Teatro Juárez no es simplemente un edificio, es el altar profano donde la sociedad guanajuatense acudía a adorarse a sí misma. Aquella noche del Baile de la Plata, su fachada neoclásica, con las musas de bronce vigilando desde las cornisas, resplandecía bajo la luz eléctrica, una novedad que convertía la noche en un día artificial y dorado. Adentro, el aire era una mezcla sofocante de perfumes franceses, polvo de arroz y la ansiedad apenas disimulada de las viejas familias que veían cómo su mundo cambiaba tras la revolución. Entre ellos, los Montalvo se movían como actores que han olvidado sus líneas pero se niegan a bajar del escenario. Don Aurelio llevaba su mejor frac, aunque un observador agudo habría notado el brillo gastado en las solapas. Doña Beatriz, envuelta en sedas color vino, mantenía la barbilla alta, sostenida únicamente por el orgullo, pues las joyas que lucía eran pocas y pasadas de moda. La orquesta comenzó a tocar un vals vienés, y las parejas giraron bajo el inmenso candelabro central, pero los ojos de la sala no estaban en la danza,
sino en la entrada principal. Un murmullo, similar al sonido del viento antes de una tormenta, recorrió los palcos y la platea. Elena de la Cruz acababa de cruzar el umbral. Si su llegada a Guanajuato había sido un rumor, su entrada al baile fue una declaración de guerra. El vestido verde esmeralda se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel, capturando la luz y devolviéndola con una intensidad hipnótica. No llevaba tiara ni exceso de oropel. Su única joya era un collar de diamantes en forma de lágrima que descansaba sobre su garganta, brillando con una frialdad ártica. Caminaba sola, sin escolta, rompiendo el protocolo tácito que exigía que una mujer de su supuesta posición tuviera un acompañante masculino. Avanzaba con la serenidad de quien posee el tiempo, partiendo la multitud como la proa de un barco rompe las olas. Don Aurelio, que estaba en una esquina bebiendo coñac con el gerente del Banco Nacional intentando mendigar una prórroga para sus deudas, se quedó mudo. ¿Quién es ella?, preguntó, casi babeando ante la evidente prosperidad que la mujer emanaba. Esa, mi amigo, es la solución a todos tus problemas o el final de ellos, respondió el banquero con una sonrisa cínica. Es doña Elena de la Cruz, la dueña de la Quinta de los Cedros. Dicen que su fortuna líquida supera las reservas de mi propio banco. La codicia se encendió en los ojos de Aurelio, opacando cualquier otro instinto. Vio en Elena no a una mujer, sino a un saco de oro con piernas. Se alisó el bigote, se ajustó el corbatín, y dejando a su esposa sola junto a una columna, se lanzó a la casa. Mientras tanto, doña Beatriz observaba a la recién llegada con una mezcla de envidia y una inquietud reptante. Había algo en la forma en que esa mujer movía las manos, algo en la inclinación de su cabeza, que le disparaba una alarma primitiva en el cerebro. Pero la arrogancia es una venda espesa. Beatriz nunca había mirado realmente a sus sirvientas a los ojos. Para ella, Isidora había sido un par de manos que servían café o fregaban el suelo, no un ser humano con rostro y alma. Por lo tanto, no reconoció a la mujer que ahora era el centro del universo social, pero sintió el frío de su presencia en la médula. Elena vio acercarse a don Aurelio, lo vio venir con esa sonrisa de depredador encantador, que ella conocía también, la misma sonrisa que precedía a los gritos y a los golpes en la mesa cuando la cena no estaba lista. Pero esta vez, ella no bajó la mirada, lo esperó, copa de champán en mano, con la paciencia de una araña en el centro de su red. Doña Elena, es un honor que nuestra humilde ciudad cuente con una presencia tan magnética, dijo Aurelio, haciendo una reverencia exagerada. Don Aurelio Montalvo, supongo, respondió ella. Su voz era suave, pulida, irreconocible. He oído mucho sobre usted y sobre sus minas. Aurelio se hinchó de orgullo, ignorando el tono ambiguo. Ah, las minas. El corazón de Guanajuato. Aunque debo admitir, estamos pasando por una pequeña reestructuración. Buscamos socios visionarios que entiendan que la plata es eterna, a diferencia de los gobiernos. Elena sonrió, y el gesto no llegó a sus ojos. Soy una mujer de negocios, don Aurelio. No creo en la eternidad, creo en la oportunidad. Me han dicho que la mina de la Valenciana tiene problemas de agua, que necesita bombas nuevas, tecnología moderna, capital. Exactamente. Exactamente. Aurelio estaba ansioso, casi desesperado. Con la inversión adecuada, podríamos duplicar la producción en meses. Hablemos en privado, sugirió Elena señalando hacia uno de los balcones laterales que daban a la calle, lejos del ruido de la orquesta. Salieron al aire fresco de la noche. Desde allí se veía la ciudad iluminada, y a lo lejos, la sombra oscura de la casona Montalvo, que desde esa altura parecía pequeña, insignificante. Elena se apoyó en la barandilla de piedra. Estoy dispuesta a invertir, don Aurelio, pero no hago negocios pequeños. Cubriré todas sus deudas. Compraré la maquinaria nueva. Pondré la mina a funcionar de nuevo. Aurelio casi se cae del balcón de la emoción. Era demasiado bueno para ser verdad. Doña Elena, usted es la salvación de mi familia. ¿Qué porcentaje de las acciones desea? ¿El 20? ¿El 30? Elena se giró lentamente, la luz de la luna recortando su perfil. Lo quiero todo, don Aurelio. El hombre parpadeó, confundido. ¿Cómo dice? Quiero el control mayoritario de la mina, el 60%. Y quiero algo más como garantía, dado que su reputación financiera actual es inestable. ¿Qué más podría querer?, preguntó él, su sonrisa vacilando. La casona,
Su casa familiar. Quiero que la ponga como colateral en el contrato. Si la mina no produce lo prometido en un año, la casa pasa a ser mía. Aurelio palideció. La casa era lo último que les quedaba de su estatus intocable, pero pensó en las deudas de juego, en los pagarés vencidos, en la ruina inminente que se cernía sobre ellos la próxima semana. Pensó que, con el dinero de Elena, era imposible fallar. La mina daría plata, él pagaría el préstamo, y todos ganarían. Era una apuesta segura, o eso creía su mente adicta al riesgo. Es una petición inusual, balbuceó. Tómelo o déjelo. Mi notario, el licenciado Arreola, tiene los papeles listos en mi carruaje. Podemos firmar ahora mismo y mañana a primera hora el banco liberará sus fondos. La mención de Arreola, su propio notario de confianza, o eso creía él, le dio seguridad. Trato hecho, dijo Aurelio extendiendo la mano. Elena no la estrechó. En su lugar, alzó su copa. Por el futuro, don Aurelio, y por la memoria. Regresaron al salón. Aurelio estaba eufórico, borracho de alivio. Buscó a su esposa para darle las buenas noticias. Doña Beatriz, al verlos volver, se acercó, su rostro una máscara de sospecha. ¿Qué hacías con esa mujer, Aurelio?, susurró venenosamente. Esa mujer nos acaba de salvar la vida, Beatriz. Va a inyectar capital en la mina. Somos ricos de nuevo. Beatriz miró a Elena, que ahora estaba rodeada de admiradores. La forastera giró la cabeza, y por primera vez en toda la noche, miró directamente a Beatriz. Sus miradas se cruzaron a través del salón lleno de gente. Elena sostuvo la mirada, y luego, con un movimiento deliberado y lento, se llevó la mano al cuello, acariciando el collar de diamantes. En ese instante, un destello de memoria golpeó a Beatriz. No reconoció la cara, pero reconoció el gesto. Era el mismo gesto que hacía aquella sirvienta insolente, Isidora, cuando se tocaba el cuello dolorido después de fregar los techos. Era un gesto de cansancio, pero hecho ahora con una elegancia burlona. Un escalofrío recorrió la espalda de Beatriz. Esa mujer, murmuró Beatriz sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Hay algo mal con ella. Tonterías, dijo Aurelio, ya pensando en cómo gastar el dinero. Es una dama. Elena, desde el otro lado de la sala, alzó ligeramente su copa hacia Beatriz y le dedicó una sonrisa. No era una sonrisa amable, era la sonrisa del verdugo que saluda al condenado antes de bajar la palanca. La fiesta continuó, la música se hizo más fuerte y las risas más estridentes, pero para Elena, el ruido se desvaneció. Solo sentía el peso del contrato firmado que Aurelio había garabateado apresuradamente en el vestíbulo hacía unos minutos. Tenía la hipoteca de la casa, tenía el control de la mina. Ahora, poseía legalmente el techo bajo el cual dormían sus enemigos. Se retiró temprano, dejando a los Montalvo celebrando su salvación. Al subir a su carruaje, Rosa, que la esperaba adentro con una manta para el frío, le preguntó: ¿Salió bien, señora? Elena se quitó los zapatos de tacón, suspirando de alivio, y miró por la ventana hacia el teatro iluminado. Mejor de lo que esperaba, Rosa. Han mordido el anzuelo. Ahora solo tenemos que esperar a que intenten nadar. El carruaje se alejó por las calles adoquinadas, pasando cerca de la entrada del túnel donde todo había comenzado. Elena acarició el papel del contrato guardado en su bolso. No tenía intención de hacer que la mina funcionara. Sabía, por los viejos planos que había encontrado en la caja fuerte junto con el oro, que la veta principal de la mina de los Montalvo estaba seca desde hacía años. Ellos estaban apostando a una esperanza vacía. Ella había apostado a la certeza de su fracaso. El reloj de la basílica dio las 12. Para la Cenicienta del cuento, la magia terminaba a medianoche. Pero para Elena, la magia negra de su venganza apenas comenzaba a surtir efecto. Los Montalvo celebrarían esta noche, pero pronto descubrirían que habían vendido su alma, no al diablo, sino al fantasma que ellos mismos crearon. El año de plazo estipulado en el contrato se consumió con la rapidez de una vela en medio de una ventisca. Para los Montalvo, cada mes fue una agonía de esperanzas rotas. La mina, tal como Elena había previsto gracias a los viejos mapas hallados en el cofre, no escupió más que polvo y roca estéril. Las bombas nuevas, compradas con el dinero de Elena, rugían día y noche, trenando agua y silencio, pero nunca plata. La desesperación se transformó en pánico, y el pánico en una parálisis aterradora cuando el calendario marcó finalmente la fecha de vencimiento de la hipoteca. Amaneció en Guanajuato con un cielo de plomo, gris y pesado, que parecía reflejar el estado de ánimo dentro de la casona Montalvo. No hubo fiesta, ni banquete, ni música. Solo hubo un golpe seco en el portón principal al mediodía. No era el golpe de un invitado, sino el de la ley. El licenciado Arreola,
acompañado por el sheriff de la ciudad y 2 agentes judiciales, esperaba en el umbral, y detrás de ellos, protegida por un paraguas negro que sostenía su leal rosa, estaba Elena de la Cruz. La escena en el patio central fue un espejo invertido de aquella noche trágica de 1923. Esta vez, era don Aurelio quien temblaba, con la cara abotargada por el insomnio y el alcohol. Doña Beatriz estaba sentada en una silla de terciopelo raído, aferrada a su rosario como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. El servicio, que hacía meses no cobraba, observaba desde las arcadas con una mezcla de miedo y curiosidad morbosa. «El plazo ha expirado, don Aurelio», dijo Arreola abriendo la carpeta de cuero con una frialdad burocrática. «La deuda no ha sido saldada. Según la cláusula tercera del contrato de préstamo, la propiedad, sus contenidos y las tierras adyacentes pasan a ser propiedad absoluta de la acreedora, doña Elena de la Cruz». «Esto es un robo», gritó Beatriz, poniéndose de pie con un último vestigio de su antigua furia. «Nos engañaste. Sabías que la mina no daría nada. Eres una buitre». Elena dio un paso adelante. El sonido de sus tacones sobre la cantera rosa resonó con una claridad devastadora. Se bajó la capucha de su abrigo, revelando un rostro sereno, impasible. «No, doña Beatriz, un robo es acusar a una inocente de llevarse un anillo que su propio esposo empeñó para pagar deudas de juego». Elena lanzó una mirada fulminante a don Aurelio, quien se encogió, incapaz de sostenerle la vista a su esposa. «Un robo es echar a una niña a la calle en medio de una tormenta, sin abrigo y sin nombre. Lo que está ocurriendo hoy no es un robo, es una liquidación». El silencio que siguió fue sepulcral. Beatriz giró la cabeza lentamente hacia su marido, la comprensión horrorosa amaneciendo en sus ojos. ¿Tú tenías el anillo?», susurró ella. Aurelio no respondió, pero su silencio fue una confesión a gritos. Elena hizo una señal a los agentes. «Tienen 1 hora para sacar sus efectos personales. Solo ropa y artículos de aseo, los muebles, el arte y las joyas, o lo que queda de ellas, pertenecen a la casa, y la casa es mía». Durante la siguiente hora, la jerarquía social de Guanajuato se desmoronó. Los Montalvo, que habían reinado como dioses menores, fueron reducidos a intrusos en su propio hogar. Llenaron 2 maletas viejas con manos temblorosas bajo la supervisión de Rosa y Matilde, las antiguas huérfanas que ahora miraban a sus ex-opresores con la dignidad que Elena les había devuelto. Cuando finalmente bajaron al patio para salir, Elena los esperaba junto al portón. La lluvia había comenzado a caer, una llovizna fina y persistente. Beatriz se detuvo frente a Elena, la miró a los ojos, buscando algo, una pizca de piedad, o quizás, finalmente, el reconocimiento. Y entonces, lo vio. Vio la cicatriz pequeña en la mano de Elena, una marca vieja hecha con aceite hirviendo en esa misma cocina años atrás. «¿Eres tú?», dijo Beatriz, con la voz quebrada por el asombro y el terror. «Eres la muchacha, eres Isidora». Elena sonrió, pero era una sonrisa triste, antigua. «Isidora murió de hambre y frío en los túneles, señora. Yo soy el eco que ella dejó atrás, y los ecos, como usted sabe, siempre vuelven». Elena metió la mano en su bolso y sacó algo. No era dinero, no era oro, era una moneda de cobre, vieja y gastada, la misma moneda que ella tenía en el bolsillo la noche que fue expulsada. «Tomen», dijo, extendiéndole la moneda a Aurelio, «para que no digan que los eché sin nada. Es más de lo que ustedes me dieron a mí». El portón se abrió. La calle estaba vacía y gris. Los Montalvo salieron, encorvados, derrotados, figuras grises que se disolvían en la lluvia, expulsados hacia el olvido, hacia la misma nada a la que ellos habían condenado a tantos otros. Elena no se quedó a verlos desaparecer. Dio la media vuelta y miró su casa, su patio. «Cierren el portón», ordenó suavemente. El sonido del cerrojo deslizándose fue, esta vez, el sonido de la liberación. Elena de la Cruz no se convirtió en una tirana. Transformó la casona Montalvo, derribó los muros que separaban la cocina de los salones, vendió los muebles ostentosos y llenó las habitaciones con camas limpias, pupitres y libros. La mansión que había sido un monumento a la vanidad se convirtió en la Escuela Isidora, un refugio y colegio para niñas huérfanas y mujeres jóvenes que, como ella, habían sido descartadas por la sociedad. Les enseñó a leer, a escribir,
a contar, pero sobre todo, les enseñó a escuchar a las piedras, a buscar los ladrillos sueltos en los muros de la vida, porque sabía que ahí, en las grietas del sistema, es donde se esconden las oportunidades para quienes se atreven a mirar en la oscuridad. El tesoro de los túneles se agotó con los años, invertido hasta el último centavo en la educación y el bienestar de sus protegidas. Elena nunca se casó, nunca buscó entrar de nuevo en los salones de baile, vivió sus días rodeada de la risa de las niñas que corrían por el patio donde ella una vez fregó de rodillas. Murió anciana, en paz, sentada en el balcón desde donde una vez planeó su venganza, pero donde terminó construyendo un legado de amor. Y esto nos trae de vuelta a la fotografía. Miren de nuevo esa imagen sepia de 1923. Miren a los Montalvo, rígidos, orgullosos, condenados a desaparecer en la irrelevancia de la historia. Y ahora, miren a la izquierda, a esa mancha borrosa, a esa figura fantasmagórica que sostiene la bandeja. Durante años, los historiadores pensaron que la criada borrosa era un error fotográfico, una nadie que se movió demasiado rápido para la obturación lenta de la cámara. Pero ahora sabemos la verdad. No estaba borrosa por accidente. Estaba borrosa porque ya estaba vibrando en una frecuencia diferente. Estaba borrosa porque era pura energía cinética contenida, lista para estallar, lista para salir del marco que la oprimía y reescribir el mundo entero. Ella no es un error en la foto. Ella es la única cosa real en ella. Los Montalvo eran estatuas de sal esperando a desmoronarse. Isidora, o Elena, era el viento, el agua, la fuerza imparable de la naturaleza humana que se niega a ser aplastada. Su historia nos recuerda que, a veces, cuando la vida nos expulsa hacia la oscuridad, no es para enterrarnos, sino para que encontremos el tesoro que nos hará reyes de nuestro propio destino. Si esta historia de justicia, resiliencia y secretos revelados ha tocado alguna fibra en tu interior, si crees en el poder de los olvidados para cambiar la historia, por favor, dale un me gusta a este vídeo y suscríbete al canal El Revelador de Ecos. Hay miles de fotografías esperando, miles de fantasmas que necesitan que su voz sea escuchada. Hasta la próxima revelación.